Eso se lo voy a pasar también vía, por favor, lo único que quiero es que me escuchen, y eso se lo voy a pasar vía en Dentro de esto, para poder determinar métodos de cálculo de las propiedades físicas, es necesario la caracterización necesaria de las propiedades físicas y el cálculo de las propiedades físicas. Obviamente todos los métodos están basados en hipótesis, ¿ya? Donde nos dice que toda mezcla cuyas propiedades deseen conocerse puede expresarse por un conjunto de componentes. Esos componentes pueden ser puros o pueden ser fracciones petrolíferas. Lo que hay que tomar en cuenta es el punto de ebullición y las proporciones relativas también se pueden conocer. Estos números de componentes deben ser que cosas razonables, siendo habitualmente los que se toman 50 componentes. ¿Sí? Se puede evitar, más o menos se pueden limitar unos 50 componentes. Pero en algunos casos excepcionales se puede utilizar hasta 100 componentes. Eso debido a que existe, por ejemplo, una gran cantidad de isómeros en todas las mezclas hidrocarburíferas que contienen moléculas con elevado número de átomos de carbono. Pues a veces es difícil que puedan analizar por completo todo. Entonces, para eso nosotros vamos a caracterizar algunos de los hidrocarburos puros. Para poder caracterizar los hidrocarburos puros, vamos a tomar en cuenta los datos experimentales que permiten calcular las propiedades físicas de los hidrocarburos puros de sus mezclas. Dentro de esto vamos a ver las características principales, las propiedades críticas necesarias para aplicar la ley de los estados correspondientes y los coeficientes específicos para el cálculo de ciertas propiedades. Si ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan cuando hablaban de características principales? Lo primero que habla es el nombre, hablan de la fórmula química estructural, de la temperatura de ebullición, es una característica principal, la densidad o densidad relativa a una temperatura determinada. En los líquidos puede ser la viscosidad a 2 temperaturas y el peso molecular. Esas son, por ejemplo, las características principales que ustedes siempre toman dentro para poder determinar un hidrocarburo. Ahora, ¿cuáles son las propiedades críticas? El segundo punto. Dentro de las propiedades críticas, ustedes pueden ver, por ejemplo, la temperatura crítica, la presión crítica, el factor de compresibilidad, en el caso policrítico, en el caso de los gases, para los gases. ¿Ya? Y por último, los coeficientes específicos. ¿Cuáles son los coeficientes específicos? Son el factor acéntrico, el coeficiente para el cálculo de la entalpía, o el calor específico del gas ideal, el calor latente de vaporización en el punto de ebullición normal, la temperatura de fusión, el calor latente de fusión, y en los líquidos también que causa la conductividad a 2 temperaturas. También podemos determinar dentro de esto los coeficientes específicos adicionales que se dan, que puede ser, por ejemplo, la tensión superficial a 20 grados centígrados, el parámetro de solubilidad de 25 grados centígrados. Todas estas son las características que van a determinar o nos van a ayudar a poder hacer el cálculo de las propiedades de los hidrocarburos. No se olviden, todo lo que es características principales, nombre, fórmula, densidad relativa, viscosidad para los líquidos, peso molecular, las otras temperaturas críticas, presiones críticas, factor de compresibilidad para los gases críticos,
y todos los coeficientes, por ejemplo, específicos, calor latente, temperatura de fusión, calor latente de fusión. Entonces todo eso nos va a ayudar a poder determinar esas propiedades, ¿sí? ¿Te he entendido hasta aquí? Perdón. Voy a estar en el segundo sueño. Sí, que se entiende. ¿Entendió? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, les decía, mayormente nosotros contamos con algunos datos de los hidrocarburos puros, conocemos sus estructuras, sus fórmulas, ¿no ve? Que nos ayudan a poder determinar, por ejemplo, cuáles son los no hidrocarburos. Sabemos que los no hidrocarburos va a ser el amoníaco, el que se llama el nitrógeno, el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de carbono, los sulfatos, los sulfocarbonatos, ¿no ve? Los sulfuros, esos son para nosotros, por ejemplo, no hidrocarburos, ¿no? Y los hidrocarburos ligeros los tomamos como C1 a C4, para nosotros eso siempre va a ser hidrocarburos ligeros. Luego, tenemos las normal parafinas, que son de C5 a C30. Tenemos las isoparafinas que pueden ser de quién, de C5 a C9. Tenemos los naftenos, lo mismo, de C5 a C. Y luego ya tenemos las olefinas. Las olefinas, tenemos los aromáticos, entre algunos que tomamos. Los aromáticos siempre van desde C6 a C10, ¿ve? Entonces, esos son, por ejemplo, mayormente los grupos que nosotros tenemos de hidrocarburos. No es por completo estos datos que nos estamos viendo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar datos mucho más completos dentro de los diferentes, bibliografía, de acuerdo a las estructuras que nosotros vayamos a determinar. Entonces, los métodos de contribución de grupos para hidrocarburos, para poder determinar los hidrocarburos puros, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunas soluciones para poder determinar sus métodos de contribución de grupos. Primeramente, lo que tenemos que hacer es poder asignar el componente a una fracción petrolífera, ya, hacer posible de temperatura de ebullición normal y densidad normal conocidas. Dentro de esto, es decir, con la temperatura de ebullición y la densidad normal conocidas, este método nos va a proporcionar resultados correctos cuando, por ejemplo, tengamos en cuenta una estructura simple. En este caso serían parafinas o naftenos. Entonces, para poder hacer esto, nosotros podemos obtener ya algún método que es el método de la densidad, o el método de lo que también llamamos de la densidad, o de lo que es la parte de la estructura. Otro, por ejemplo, son las contribuciones del grupo para la determinación de las propiedades críticas. Entonces, dentro de las propiedades críticas, nosotros lo que requerimos es la temperatura de ebullición. Tenemos que conocer el índice relativo de del grupo. Tenemos que conocer todo lo que se refiere aquí a incrementos, que son métodos que se dan dentro del método de Liddersen, que se determinan para las propiedades físicas. Ahí, por ejemplo, en ese método se demuestra una tabla donde tenemos todos los grupos alifáticos y los grupos cíclicos. De acuerdo a eso, nosotros podemos encontrar determinar lo que es los incrementos que pueden existir y las propiedades críticas de componente. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya podemos encontrar la presión crítica y la temperatura crítica. ¿Ya? Para eso nos ayuda esta cartita que yo se las voy a proporcionar para que ustedes puedan ver. Hay que tomar en cuenta que no es, por ejemplo, no tiene una precisión exacta. La precisión mayormente es de un orden de 2% a un 5%.
puede llegar este método. Entonces, pero nos puede ayudar a poder hacer calcular algunos componentes. Entonces, son varios los métodos, por ejemplo, que nos ayudan a que hay el método de Shihari, hay el método de Bodhiswani, hay el método de Paracor, hay una serie de métodos. Esos métodos están establecidos dentro de tablitas que nos ayudan o nos contribuyen a poder determinar qué cosas los parámetros importantes de acuerdo a qué fórmulas. Yo les voy a pasar todos estos parámetros para que ustedes puedan leerlos y verlos. Y con eso vamos a hacer la próxima clase. Yo creo que ya la voy a arreglar la maquinita. Entonces ya vamos a poder hacer con esos parámetros que nos dan, vamos a poder hacer ejercicios para poder calcular los diferentes parámetros de acuerdo a los métodos. Entonces, hay otros, por ejemplo, métodos que dicen que mayormente les enseña dentro de lo que es la química, lo que es el método de los estados correspondientes, o la ley de los estados correspondientes. ¿No ve? La ley de los estados correspondientes nos evita el empleo de los métodos de construcción de unidades. Cuando nosotros tenemos calor latente de vaporización o cuando tenemos presión de vapor, entonces podemos utilizar estos métodos. Dentro de esto también habría que mencionar que cuando nosotros hablamos de fracciones petrolíferas, estamos hablando que una mezcla de hidrocarburos que tienen puntos de ebullición comprendidos en un estrecho intervalo. Por ejemplo, les decía, hay fracciones dentro de la gasolina que pueden ser, por ejemplo, yo mayormente digo la gasolina de 65 a 180, ya, pero por ejemplo dentro de las fracciones, de acuerdo a las columnas destiladoras, pueden sacarse fracciones desde 65 hasta 85, desde 85 hasta 110, desde 110 hasta 130, 130 hasta 150, desde 150 hasta 180, y así sucesivamente. Eso va a depender de cómo se quiere que obtener ciertos productos. Entonces, mayormente se toma en cuenta un estrecho, por ejemplo, un intervalo estrecho, yo puedo decir de 65, 75, 75, 85, de 85 a 95, 95 a 105 y así sucesivamente. Mayormente para las fracciones que tienen punto de ebullición menor a 200 grados, tomamos un intervalo de 10 grados centígrados. Pero ya para las fracciones que tienen entre 200 y 400 grados centígrados, el intervalo que nosotros tomamos es de 15 grados centígrados. Ya para las fracciones de 400 a 600 grados centígrados, solamente tomamos un intervalo de 20 grados centígrados. Y ya para los restantes, mayores, aquí los residuos restantes que son mayores a 600 grados, ahí se toma un intervalo de 30 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar. Los intervalos de la temperatura de ebullición tienen que ser de acuerdo al tipo de fracciones y al tipo de ebullición, a máxima ebullición. Entonces, siempre, si es menor aquí a 200, las fracciones pueden tomarse de 10 en 10, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, se puede tomar. Ya, si están comprendidas entre los 200 y 400, ya tengo que tomar en cuenta 15 grados. Si están comprendidas entre los 400 y 600, ya tomo en cuenta 20. Y si son más de 400, de 600 grados centígrados, ya tomo que un intervalo de 80 grados. ¿Por qué? Porque mayormente se dan cuenta cuando tienen menor temperatura de ebullición, son más volátiles, son más quietos. En cambio, cuando son más pesados, ya tienen mayor viscosidad, cosas así. Entonces son mayor viscosidad y resistencia a las fuerzas, ¿verdad? Entonces,
son menos que cosas volátiles que las fracciones marginales. Eso, por ejemplo, hay que determinar. Otro factor que es muy importante, que les decía, que es la densidad relativa estándar de las fracciones petrolíferas, o lo que llamamos gravedad específica. Esta densidad relativa estándar va a ser mucho que es el cociente entre la densidad del hidrocarburo a 60 grados Fahrenheit, o 5 grados centígrados, y del agua a la misma temperatura. Difiere, mayormente se pone la densidad de 4,15, que significa que este último es el cociente entre el peso específico del hidrocarburo y a 15 grados centígrados el de agua a 4 grados centígrados. Pues ahí nosotros podemos determinar qué cosa es la gravedad específica. ¿Sí? También, por ejemplo, podemos expresar la densidad pues, igualmente en grados API. Ustedes han visto, para poder determinar los grados API, A va a ser igual a 141,5 sobre la gravedad, la densidad relativa estándar menos 131,5. Eso para poder determinar. También podemos utilizar mediante qué cosa el laboratorio. En el laboratorio, digamos, ahí siempre mayormente se toman mezclas de hidrocarburos cuyos puntos de ebullición sean muy distintos al porte petrolífero. Está caracterizada por una curva de destilación y por la densidad relativa estándar media. Por tanto, necesitamos calcular la densidad relativa estándar de cada fracción que compone el porte que nosotros estamos utilizando. Entonces, ya para eso se tiene que tomar diversas fórmulas, donde en las fórmulas se toma en cuenta la densidad relativa estándar, se toma en cuenta la temperatura de ebullición de la fracción considerada, se toma el factor de caracterización de Watson. Ya este es un factor de caracterización que nos ayuda, mayormente dice que el factor de caracterización se supone idéntico para todas las fracciones petrolíferas que forman el porte considerado. Ahí nosotros tenemos qué cosa calcular o determinar qué cosa es el factor coeficiente de Watson, que podemos encontrarlo también de acuerdo a las características de las fracciones que vayamos a utilizar. Entonces, vamos a entender, para poder nosotros, vuelvo a repetir, para poder caracterizar las propiedades físicas de los hidrocarburos, mayormente nosotros lo hacemos en importes de fracciones petrolíferas. Entonces, para poder nosotros hacer esta caracterización, tenemos que tomar en cuenta, de acuerdo a sus temperaturas de ebullición, y también se puede tomar en cuenta de acuerdo a su densidad relativa, que son los factores más importantes dentro de la caracterización. Ahora, ahí está, no solamente eso, está el peso molecular, la estructura molecular, está también qué cosa, algunos coeficientes que nos ayudan a poder determinar estas características. ¿Sí? También tenemos lo que les decía, no solamente eso, también tenemos qué cosa, la viscosidad, ¿sí? La viscosidad, la temperatura, la gravedad específica, el peso molecular también de las fracciones, todo eso nosotros nos ayuda o nos coayuda a poder determinar qué cosa en los métodos correspondientes. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta para poder calcular. Cuando les hablaba del método de caracterización de Watson, las fracciones, mayormente siempre este factor de caracterización de Watson está relacionado con la temperatura de ebullición y con la densidad relativa. Ahí nosotros, por ejemplo, vamos a verificar, digamos, el factor de Watson es igual a 1,8 por la temperatura de ebullición, ¿sí? Dividido entre A multiplicado por 1/3 y dividido entre la densidad relativa. Esos son, por ejemplo, fórmulas para caracterizar el factor de Watson. Vuelvo a repetir, el factor de Watson está en relación con la temperatura de ebullición y la densidad relativa. Ya, mayormente hay órdenes
se han hecho los cálculos respectivos. Por ejemplo, este factor de Watson, es decir, mayormente lo calculamos para las fracciones que ligeras, volátiles. Ya cuando el factor de Watson va a superar los 200 grados centígrados, mayormente se queda en cosa constante, no va a cambiar. Desde 0 hasta 200 cambia el factor de Watson, va variando, pero a partir de los 200 grados centígrados el factor de Watson no cambia, no va. Entonces, por esto se han hecho estudios y se han caracterizado los hidrocarburos. Por ejemplo, la parafina, por ejemplo, las parafinas tienen un factor de Watson del orden de 13. Los naftenos tienen un orden de 12. Y los aromáticos tienen un factor de Watson de 10. Entonces, esos son los factores que nosotros, por ejemplo, vamos a determinar para poder qué cosa calcular. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta aquí, perdón? Sí, se entiende. Gracias, Leonel. Creo que solamente que se llama, pues creo que mi amigo, el que siempre me apoya. Pero ya somos 17, éramos más, pero ahora ya se fue. Entonces, está Cuellar, perdón, está Cuellar. ¿Entiende, Inge? Después que ya todos están viva la vida. Aquí presente. Ya, entonces, vamos a verificar nosotros también otras características de los hidrocarburos, son las coordenadas pseudocríticas. Y otro factor que se llama el factor acéntrico en las fracciones petrolíferas. Bueno, la temperatura pseudocrítica, ustedes la conocen, han debido ver en alguna de las materias que calculan ustedes, creo que en físico-química, no sé, no estoy muy segura. Pero hay, por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, la fórmula del Lee-Kessler, que puede determinar el cálculo de las propiedades térmicas que se adoptan dentro del cálculo de las propiedades físicas de los hidrocarburos. Por ejemplo, la temperatura pseudocrítica tiene su fórmula, que está relacionada con la densidad relativa estándar y con la temperatura de ebullición normal. Esta fórmula de Lee-Kessler, ¿no ve?, que relaciona la temperatura pseudocrítica con la temperatura de ebullición y la densidad relativa, tiene una precisión media de 10 grados Kelvin aproximadamente. ¿Entienden? Entonces esa es la que nosotros les voy a mostrar dentro de sus cálculos para hacer el cálculo relativo. Ahora, también existe la ecuación para la presión pseudocrítica. Mayormente en esta ecuación también tenemos lo mismo, está relacionada con la temperatura de ebullición y con la densidad relativa de la fracción. Y aquí nosotros tomamos en cuenta lo que se llama, el logaritmo newtoniano para poder determinar. Esa les voy a yo mandar por el MUTE y las vamos a hacer estos ejercicios en clases, ya, para utilizando esas formas. Otro de los factores es el factor acéntrico. Este factor acéntrico se lo denomina como SW, bueno, de acuerdo aquí a las bibliografías. Mayormente este factor acéntrico se calcula cuando la temperatura de ebullición reducida es superior a 0,8. Entonces no se recomienda utilizar las ecuaciones de Lee y se utiliza una fórmula clásica. Se tiene que tomar mayormente el factor acéntrico. El factor acéntrico mayormente está relacionado con las temperaturas con el factor de Watson y con
con una temperatura de ebullición reducida. Esta temperatura de ebullición reducida no es más que la relación de ¿quién? De la temperatura de ebullición sobre la temperatura crítica. Entonces nosotros, de acuerdo a eso, podemos encontrar qué cosa es el factor acéntrico. ¿Sí? Entonces, mayormente vuelvo a repetir, el factor acéntrico se utiliza cuando la temperatura de ebullición reducida es superior a 0,8. Si no se recomienda utilizar, digamos, las fórmulas que nosotros hemos dicho anteriormente, es decir, ¿qué fórmulas? Mayormente la fórmula que hemos dicho del factor de Watson, ¿sí? Que es la que está relacionada con quién, que está relacionado, por ejemplo, con la ecuación de Mister, que ustedes la van a ver. Entonces, para eso nosotros no utilizamos. Entonces, hay ecuaciones que ayudan, les decía, que a poder determinar los métodos de contribución de grupos para hidrocarburos puros. Yo les voy a dar, en algunos casos, estos métodos no son deducibles para algunos grupos. En este caso, clarito nos dice, cuando nosotros tengamos una temperatura de ebullición reducida que es superior a 0,8, no utilizamos la anterior ecuación, sino utilizamos esta ecuación que esté relacionada con la temperatura de ebullición reducida. Vuelvo a repetir, la temperatura de ebullición reducida no es más que la temperatura de ebullición sobre la temperatura crítica. Entonces, mayormente cuando nosotros hablamos de mezclas de hidrocarburos de fracciones petrolíferas, se analizan en laboratorio, utilizando normas concretas que son publicadas por la ASTM. Decía que la ASTM, la American Society, la Sociedad Americana de que hace el test de materiales, entonces la que hace el testing de los materiales. Entonces, mayormente está más reconocida por todas las normativas ISO internacionales, las europeas y las nacionales NE. Entonces, mayormente en los procesos de destilación, por ejemplo, se pone ASTM, que es de la norma que posa de la American Sociedad de Materiales, de test de materiales, y para poder, por ejemplo, determinar el método de destilación de petróleo, por ejemplo, utilizando una columna compuesta de 15 planos teóricos, que es el boiling point, que es el verdadero punto de ebullición, el método de destilación. Para eso nosotros ponemos ASTM, que es para los destilados aquí de petróleo, y ponemos el código 2982, que nos da qué cosa la ISO, ya de acuerdo a calidad de los productos. Ahora, para los métodos de petrolíferos, para los métodos de la determinación de la distribución de los puntos de ebullición de todos los pozos petrolíferos, por cromatografía en fase gaseosa, que también se llama destilación simulada, que se hace en los cromatógrafos. Para eso ya se utiliza también ASTM y el código cambia, es 2887. Y para el procedimiento de determinación de la distribución de los puntos de ebullición de naftas ligeras y gasolinas ligeras, por cromatografía en fase gaseosa se utiliza ASTM 3710. Para los métodos de destilación de productos petrolíferos se utiliza ASTM D86 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a esto, estamos diciendo que estamos utilizando nosotros las normas específicas de acuerdo a la Sociedad Americana de testing de materiales. ¿Entienden? De acuerdo a eso, nosotros vamos a variar siempre, a ver, cuando vean de acuerdo a la norma ASTM, no voy a decir ASTMD, tantos, nosotros
nos Yo no estamos haciendo la ella fuera diferencia. sola, no hubiera problema, Diana. Vos sabés que una mamá Entonces, para cada uno hay por su la medida. guagua, El no D es que es para están que jugando mucho al justamente guagua. para refinación, Es que ellas están todavía destilados, en sus y a los mentes, códigos se dan porque 86, no 1160. sé que nada, las cosas pasan. Esto muy nos da peleando. porque Mira, y no sabía que traía caja más. mayormente es de 86, estamos hablando el 1160, el 1078, a veces son un poco eficaces. A veces hasta la misma. Cuando me Mayormente se hace ¿a con dónde? ¿A puntos La Paz? refinados, mientras Yo que le los que mando a cortar permiten juanas tallados ¿Va son a La Paz o a Tarija? de A 28, Tarija. 87, A La Paz. Ponle el de equipaje de ahí 28, hasta La 32, Paz. es el método de Ponle otro destilación color para La Paz. utilizando Ponle una otro columna color para de Tarija. acuerdo al Hace equipaje, CBP. el hombre se sigue tranquilo, no Le voy pensar, de ay, point equipaje, voy fuera a de poner a La Paz. es Ese el más equipaje a La eficaz, Paz, es que equipaje obviamente a siempre esta a La Paz, a La Paz. A Oruro, esta Oruro, esta es La Paz. son los más Así. que no tienen Quítame el digamos, equipaje, detallados, que no tienen tranquilamente venía fallas. también, como digo, de allá, venía. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Después de eso, por ejemplo, directamente a recoger. podemos hablar de cada uno de quien de los cortes de destilación, por ejemplo, partiendo de la ASTD 86 de cortes ligeros de petróleo, que les decía que es un método corriente, obviamente se utiliza para obtener gasolinas, queroseno, gasóleos, productos similares. Se realiza a presión atmosférica. Obviamente no es estable para cortes que tengan gases disueltos, ¿no ve? O que haya que cosas disolventes que los puntos sean muy próximos. Obviamente este método de destilación ACTD 86 va a consistir en una curva de destilación que indica las temperaturas en función del porcentaje de volumen destilado. Se comienza mayormente con un punto inicial de 5, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 90 y 95% en porcentaje de volumen destilado punto final. Estos resultados se transforman en una curva TBP atmosférica por medio de una relación equivalente a la propuesta. ¿No ve? Está relacionada con qué? Con la temperatura del ensayo, que es igual, con la temperatura del ensayo simulado dentro de las curvas de destilación, que va a ser igual a las temperaturas de ebullición, de acuerdo al método, por las constantes dependientes de la fracción destilada. Entonces, mayormente los coeficientes que nosotros obtenemos de acuerdo a los porcentajes de volumen destilado están ya en tablitas. Pues ya se han hecho ensayos, de acuerdo a eso se puede graficar y encontrar el resultado. Lo propio es para las destilaciones ASTM de 1160. Esto es para los cortes petrolíferos pesados. Mayormente aquí la destilación se realiza a presiones reducidas de 1 a 50 milímetros de quien de mercurio. Lo que nosotros queremos es convertir todos los resultados en temperaturas equivalentes atmosféricas utilizando unas relaciones normalizadas que no tienen